La carretera de Santa Cruz parecía dormida aquella madrugada de 1973. Solo el sonido de un motor viejo quebraba el silencio. Dentro del coche, un hombre de 2 metros de altura sonreía con calma. Su voz era amable, su mirada, casi paternal. A su lado, una joven universitaria observaba el horizonte sin saber que estaba viajando junto al mismísimo rostro del horror. Edmund Emil Kemper, el gigante de Santa Cruz, era el asesino que podía mantener una conversación sobre filosofía mientras planeaba un crimen con precisión quirúrgica. Su historia no es solo la de un monstruo, sino la de un hombre que encarnó la dualidad más aterradora del alma humana, inteligencia y crueldad en un mismo cuerpo. Hoy, exploraremos su vida desde la leyenda hasta la ciencia forense moderna. Analizaremos cómo un niño tímido se transformó en un asesino que hablaba con sus víctimas, después de matarlas. Si quieres comprender hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se sumerge en la oscuridad, quédate hasta el final y suscríbete para más historias reales como esta. California, 1948. El sol caía sobre los suburbios de Burbank mientras un niño alto y callado observaba a los demás jugar. Tenía 6 años, pero ya destacaba entre ellos por su tamaño descomunal y aquella mirada silenciosa que parecía mirar a través de las personas. Su nombre, Edmund Emil Kemper. Su historia comenzaría no con un crimen, sino con una soledad que lo moldearía como un monstruo. Su madre, Clarnell, era una mujer dura, resentida, atrapada en una vida de frustración. Repetía que Ed era demasiado grande, demasiado raro, demasiado parecido a su padre. Lo insultaba, lo humillaba, y lo encerraba durante la noche en el sótano, entre ratas y sombras. Mientras los demás dormían en camas tibias, Ed aprendía a escuchar el silencio, y a amar la oscuridad. A esa edad, sus juegos ya eran distintos. No soñaba con superhéroes ni soldados. Soñaba con el poder. Jugaba funerales con muñecos decapitados, enterraba animales, y practicaba discursos solemnes frente a tumbas imaginarias. Los vecinos pensaban que solo era un niño extraño. Pero su mente ya estaba aprendiendo una lección terrible, que la muerte podía ser controlada. Que la vida podía apagarse. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se marchó cuando Ed tenía 9 años. Ese abandono selló el destino del niño. En su mente, la ausencia paterna se mezcló con el odio materno, formando una tormenta perfecta. Años después, él mismo confesaría: ella me enseñó a odiar, pero yo aprendí solo a destruir. Cuando cumplió 15 años, algo dentro de él se quebró definitivamente. Su madre lo envió a vivir con sus abuelos en el campo, esperando que el aire limpio curara su carácter. Pero en aquella granja aislada de North Fork, el silencio se volvió insoportable. Un día de agosto de 1964, tomó el rifle de su abuelo. Sin titubeos, disparó a su abuela Lillian mientras ella leía en la cocina. Luego esperó a que su abuelo regresara y también lo mató. No lo hizo por rabia, dijo más tarde. Lo hizo para que no sufriera al ver a su esposa muerta. Esa fue la primera vez que Ed Kemper sintió paz. Fue arrestado sin resistencia. Cuando la policía lo encontró, no lloraba. No temblaba. Solo preguntó: ¿qué pasará conmigo ahora? Su frialdad desconcertó a todos. Los psiquiatras lo declararon paranoide esquizofrénico, pero dentro del hospital de Atascadero, Ed mostró algo más: una mente brillante. Su coeficiente intelectual superaba el promedio de los médicos que lo evaluaban. En poco tiempo, ayudaba a los doctores a aplicar tests psicológicos a otros internos. Aprendió el lenguaje de la locura. Y también aprendió a imitar la cordura. A los 21 años, lo declararon rehabilitado. Había convencido al sistema de que era inofensivo. Salió a la calle como un hombre nuevo. Pero en realidad, solo había perfeccionado su máscara. ¿Podía la ciencia haberlo detenido entonces? ¿O era el monstruo demasiado inteligente para ser contenido? La libertad llegó como una mentira bien envuelta. Ed Kemper caminaba de nuevo por las calles de Santa Cruz, con el expediente limpio y una sonrisa educada que engañaba a cualquiera. Medía 2 metros con 6 centímetros y pesaba más de 130 kilos. Pero su voz era tranquila, su trato afable. Nadie veía en él al adolescente que había asesinado a sus abuelos. Nadie, excepto su madre. Clarnell lo recibió en su casa de Aptos, una pequeña comunidad universitaria al norte de California. Lo que debía ser una nueva oportunidad se convirtió en el renacimiento de su odio. Cada noche, ella lo humillaba. Lo llamaba inútil, monstruo, fracaso. Lo comparaba con su padre. Le gritaba que ninguna mujer podría amarlo jamás. Esas palabras se convirtieron en cuchillos que cortaban despacio la mente de Ed. Y bajo ese techo, el niño que soñaba con monstruos se transformó definitivamente en uno. Kemper intentó adaptarse. Consiguió trabajo como técnico, frecuentó bares y se mostró amable con los vecinos. Incluso intentó ingresar en la policía,
pero fue rechazado por su tamaño. Sin embargo, se hizo amigo de varios agentes, que lo veían como el gigante tranquilo. Nadie imaginaba que aquellos cafés compartidos serían los últimos momentos de calma antes de la tormenta. Por las noches, mientras su madre dormía, Ed recorría la autopista. Veía a las jóvenes universitarias hacer autostop, mochilas al hombro, risas despreocupadas. En su mente se cruzaban dos impulsos, protegerlas o poseerlas. La línea que separa ambas ideas se fue borrando lentamente. En 1972, esa línea desapareció por completo. Kemper recogió a dos estudiantes de la Universidad de Fresno. Habló con ellas, les sonrió, incluso bromeó. Todo parecía normal. Pero cuando el auto se detuvo, la conversación se volvió silencio. Aquella noche, el gigante amable se convirtió en algo más que un asesino, se convirtió en un cazador. Había aprendido a usar la inteligencia como un arma. A mantener la calma mientras el mundo ardía. Durante meses, perfeccionó su método. Llevaba un coche adaptado, manijas bloqueadas, compartimientos sellados, cuchillos escondidos. Era metódico, paciente, casi científico. En criminología forense, este patrón se conoce como fase de preparación predatoria, un ciclo en el que el asesino repite el ritual hasta lograr el control absoluto. Para Ed, no era solo control, era arte. Y así, mientras los periódicos hablaban de desapariciones inexplicables, él seguía conduciendo por las carreteras de California con la misma sonrisa educada, ofreciendo un paseo que siempre terminaba en silencio. Aquel adolescente de mirada triste había desaparecido para siempre. En su lugar, caminaba un hombre que había aprendido a conversar con la muerte. Pero su historia apenas comenzaba. El monstruo aún no había mostrado su verdadero rostro, y el horror apenas se asomaba sobre las universidades de California. California, 1972. La niebla se arrastraba sobre la autopista 1, abrazando los acantilados que bordean el Pacífico. Las radios de los autos advertían sobre un asesino suelto, pero nadie imaginaba que podía estar justo al volante del coche que ofrecía ayuda. Su nombre no estaba en las noticias. Su rostro no aparecía en los retratos hablados. Era simplemente el gigante amable de Santa Cruz, Ed Kemper. El campus universitario vibraba con la revolución cultural de los 70. Música, libertad, confianza. Las jóvenes viajaban haciendo autostop, sin miedo, con flores en el cabello y mochilas repletas de sueños. Pero para Ed, esas autopistas eran su coto de caza. Un escenario que mezclaba inocencia y muerte. Con voz pausada y modales perfectos, ofrecía un paseo. A veces las dejaba a salvo, otras no. Era un juego de poder. Los criminólogos lo llamarían después fase de selección. El asesino observa, elige y evalúa. Kemper lo hacía con la precisión de un cazador profesional. Sabía cuándo atacar, cuándo esperar. Y cuando el momento llegaba, todo se volvía mecánico. Control. Silencio. Obediencia. Durante los siguientes meses, 6 jóvenes desaparecieron entre Santa Cruz y Palo Alto. Nadie sospechaba de él. Incluso los policías, sus amigos, hablaban con Ed sobre el asesino en serie sin imaginar que estaban compartiendo café con el mismo hombre que lo provocaba todo. Era un depredador oculto entre los protectores. Su doble vida era impecable. De día, el hijo que cuidaba a su madre alcohólica. De noche, el conductor que acechaba la carretera. Y lo más perturbador, grababa conversaciones con sus víctimas antes de matarlas, fingiendo empatía, hablando de sus sueños, sus estudios, sus familias. Luego, el silencio absoluto. Kemper no buscaba placer sexual en el acto inmediato. Su necesidad era más profunda, dominar por completo a otro ser humano, sentir el poder absoluto de decidir si alguien vivía o moría. Era la encarnación de un principio forense conocido como síndrome de control total, una adicción a la autoridad sobre la vida ajena, propia de asesinos que combinan inteligencia extrema y una ausencia total de empatía. Mientras tanto, la policía estaba ciega. En los años 70, la ciencia forense apenas empezaba a comprender la mente de un asesino serial. No existía el ADN, ni bases de datos psicológicas. La investigación dependía de conjeturas, de intuiciones, de patrones que aún no tenían nombre. En un archivo polvoriento, un agente anotó una pregunta que hoy parece profética. ¿Y si el asesino fuera alguien que ya está entre nosotros? En efecto, lo estaba. Y cada noche, el gigante seguía conduciendo, sonriendo, y cazando. Las carreteras de California se habían convertido en un cementerio sin tumbas. Cada pocos meses, una joven desaparecía. Ningún patrón claro, ningún sospechoso convincente. Pero si se miraba más de cerca, había un ritmo. Un pulso. Una mente detrás de cada desaparición. Ed Kemper perfeccionó su método con una calma escalofriante. Colocaba esposas, bolsas,
cuchillos y cinta adhesiva en el asiento trasero. El mismo vehículo se convertía en su laboratorio. Los investigadores forenses modernos lo definirían como escena móvil de crimen, una innovación macabra que complicaba cualquier intento de rastreo. Cada detalle estaba pensado para borrar huellas, limpiar rastros, controlar la narrativa del horror. Las víctimas no eran solo cuerpos, eran reflejos de su madre, Clarnell. Cada palabra de desprecio que ella le había lanzado, él la devolvía en forma de violencia ritual. Después de los asesinatos, Kemper solía regresar al apartamento, beber cerveza y hablar con su madre como si nada hubiera ocurrido. Esa dualidad, la convivencia con el horror, fascinó años después a los psicólogos del FBI. Y fue precisamente esa calma lo que lo mantuvo invisible. Cuando los detectives se reunían en el bar Jury Room para discutir el caso del asesino de colegialas, Ed estaba allí. Escuchaba. Opinaba. Incluso ofrecía teorías. Debe ser un tipo solitario, decía con voz profunda, alguien con problemas con las mujeres. Reían. Le creían. Nadie sospechaba que la descripción era un autorretrato. Pero algo comenzó a cambiar en 1973. La presión interior crecía. Su madre lo insultaba más, lo degradaba frente a todos. Ed empezó a perder el control de su propia ficción. El monstruo, disfrazado de hombre común, estaba a punto de desbordarse. Antes de su última noche como hombre libre, cometió un crimen aún más atroz, asesinó a su madre y a su mejor amiga. Golpeó a Clarnell mientras dormía, la decapitó y, en un gesto perturbador, conversó con su cabeza inerte durante horas. Luego, tomó el teléfono, y llamó a la policía. Confesó con una tranquilidad que heló la sangre de la gente que lo atendió. A la mañana siguiente, el país despertó ante una revelación imposible. El hombre que bebía café con los policías era el mismo monstruo al que habían estado buscando durante un año. Su arresto no fue un espectáculo de violencia. Fue la escena más extraña de todas. El asesino más inteligente del caso se entregaba voluntariamente. No por culpa, sino por cansancio. No podía seguir matando lo que amaba y odiaba al mismo tiempo. Diría años después desde prisión. Pero la historia no termina con su confesión. En realidad, ahí comenzó un nuevo capítulo, el estudio del monstruo. Por primera vez, el FBI se enfrentaba a una mente que hablaba con calma sobre sus atrocidades, que razonaba sus crímenes como si fueran ecuaciones. Era el nacimiento de una nueva ciencia. El silencio en la sala de interrogatorios era absoluto. Frente a la grabadora, un hombre corpulento, con el rostro sereno, comenzaba a relatar sus crímenes. No había remordimiento ni rabia en su voz. Solo una calma fría, casi pedagógica. Así empezó el testimonio de Edmund Emil Kemper, el asesino que la prensa bautizó como el gigante de Santa Cruz. Los agentes del FBI no podían creer lo que escuchaban. Por primera vez, un asesino en serie narraba su propio descenso al infierno con detalle quirúrgico. Explicaba cómo había observado, planeado y ejecutado cada crimen. Hablaba de las conversaciones que mantenía con sus víctimas, incluso después de la muerte. No me gustaba matarlas. Me gustaba tenerlas conmigo, cuando por fin dejaban de gritar. Sus palabras helaron el aire. No era una confesión impulsiva. Era una lección sobre la anatomía del mal. Durante las semanas siguientes, los investigadores grabaron más de 150 horas de entrevistas. Kemper se convirtió, sin saberlo, en el primer gran estudio de campo sobre psicopatía homicida. Su inteligencia de 145 puntos de CI lo hacía un sujeto de laboratorio perfecto. Los agentes Robert Ressler y John Douglas, pioneros del FBI en el análisis de comportamiento, lo visitaban constantemente. Querían comprender cómo pensaba un asesino que razonaba como un científico. De aquellas conversaciones nacería una nueva disciplina, el perfil criminal moderno, una herramienta que aún hoy utiliza la policía en todo el mundo. En uno de los audios más inquietantes, se escucha a Kemper describir su propio impulso homicida con escalofriante lógica. Era como encender un interruptor. Lo hacía, y luego me sentía completo. Cuando la policía me buscaba, sentía que jugábamos un ajedrez donde solo yo conocía las reglas. Los expertos lo catalogaron como un psicópata integrado, un individuo capaz de ocultar su desorden mental tras una fachada de normalidad. A diferencia de otros asesinos impulsivos, Kemper representaba una nueva categoría, el depredador racional. Un monstruo que razonaba, analizaba, aprendía y mejoraba. En criminología forense, ese tipo de mente se estudia bajo el concepto de inhibición moral disociada, un término que describe la desconexión total entre emoción y acción. Kemper no mataba por necesidad física, sino por la ilusión de control absoluto. Era el dios de su pequeño universo. Mientras tanto, en prisión, se volvió una figura de fascinación para periodistas y psiquiatras. Algunos decían que era cooperativo, incluso amable.
Otros, que su cortesía era solo otra forma de manipulación. El asesino que hablaba con los muertos ahora hablaba con el mundo. En las grabaciones de Quantico, su voz es pausada, casi hipnótica. Habla de sí mismo en tercera persona, como si observara su vida desde fuera. Cuando Ed salía a conducir, no era el mismo, era otra cosa, algo que pedía salir. Aquellas palabras intrigaron a los psicólogos forenses. Kemper no era un esquizofrénico, como se creyó en su adolescencia. No oía voces. No veía visiones. Era plenamente consciente de sus actos. Su enfermedad era moral, no mental. Los psiquiatras lo definieron como narcisista con rasgos antisociales, un perfil donde el ego sustituye a la empatía. Pero más allá del diagnóstico, lo que perturbaba a los investigadores era su serenidad. Hablaba del asesinato de su madre con la misma calma con la que alguien describe una receta. Explicaba cómo la había golpeado, decapitado, y luego depositado la cabeza sobre una repisa, para hablar con ella, por última vez. El asesino de su propia creadora. Un crimen simbólico, freudiano, casi ritual. Durante meses, los expertos del FBI transcribieron cada palabra, analizando pausas, entonaciones y gestos. Comprendieron que Kemper no buscaba venganza, sino reconocimiento. Quería ser escuchado, entendido, admirado por su inteligencia. Era la confirmación de que algunos monstruos no desean destruir el mundo, desean que el mundo los mire mientras lo hacen. Y, paradójicamente, su cooperación permitió avances cruciales. Gracias a su disposición para hablar, los agentes pudieron construir los primeros perfiles psicológicos de asesinos seriales, que más tarde ayudarían a atrapar a figuras como Ted Bundy o BTK. En criminología, se lo considera uno de los pilares del estudio del comportamiento homicida. Un monstruo convertido en manual. En una de las últimas entrevistas, un periodista le preguntó si alguna vez se había arrepentido. Kemper lo miró fijamente y respondió: si tuviera que hacerlo de nuevo, lo evitaría, porque ya no lo necesito. Entendí que el poder de quitar la vida no me hizo grande. Me hizo vacío. Esa confesión dejó un eco imposible de borrar. Había comprendido su monstruosidad, pero no podía deshacerla. El gigante había dejado de matar, pero no de recordar. En 1973, fue condenado a 8 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Fue trasladado al California Medical Facility, donde aún vive. Allí graba audiolibros para presos ciegos, habla con médicos, y coopera en estudios sobre psicopatía. Su voz, la misma que confesó horrores, hoy narra cuentos infantiles. La ironía es brutal. El hombre que conversaba con los muertos ahora habla para los vivos. Y aunque su cuerpo envejece, su mente sigue siendo un espejo oscuro donde la ciencia observa su propio reflejo. Porque en el fondo, para entender al monstruo, primero debemos atrevernos a escucharlo. La prisión de Vacaville, California, se levanta como un monumento al silencio. Allí, entre muros grises y pasillos sin ventanas, el nombre Edmund Emil Kemper todavía susurra en cada rincón. El gigante ya no caza, ya no conduce por la autopista. Ahora su mundo se reduce a una celda, una cama metálica y el eco de una voz que una vez hizo temblar a todo un país. Con el paso de los años, su figura se transformó en un enigma casi académico. Los psicólogos lo visitaban como quien observa un fósil viviente de la mente criminal. Algunos lo describieron como cordial y cooperativo. Otros, como una bomba latente. Y sin embargo, todos coincidían en algo: la mirada de Kemper no envejecía. Seguía siendo la misma, fría, analítica, curiosa. La mirada de un hombre que comprendía su propio monstruo, pero no lo lamentaba del todo. En los años 80, su historia comenzó a inspirar a la cultura popular. Películas, libros, series, incluso personajes como Buffalo Bill en El silencio de los inocentes nacieron de sus entrevistas. Pero más allá del mito, lo que permaneció fue su utilidad científica. Los investigadores de Quantico usaron sus confesiones como base para desarrollar un nuevo enfoque de perfilación criminal, centrado en la inteligencia emocional ausente, una herramienta para identificar a asesinos que pueden imitar emociones sin sentirlas. En criminología moderna, este tipo de asesino se conoce como psicópata funcional. No delira, no se descontrola, planifica, finge, calcula. Kemper fue el primer espejo en el que el FBI vio reflejado ese patrón. Gracias a su caso, la ciencia aprendió que el mal no siempre grita, a veces, razona. Hoy, Ed tiene más de 80 años. Habla con tono pausado, educado, casi paternal. Graba audiolibros para presos ciegos, un acto que muchos interpretan como redención. Pero los expertos advierten: no es arrepentimiento. Es control. Siempre lo fue. Y, en efecto, su poder sigue vivo en la palabra. Aún habla, aún enseña. Cada entrevista, cada grabación, cada documental que lo menciona amplifica su presencia.
El monstruo ya no mata con las manos, sino con la memoria. Una ironía brutal late entre las paredes de su celda. El asesino que conversaba con sus víctimas ahora enseña al mundo cómo reconocer a los suyos. El eco de su voz, profundo y sereno, sigue viajando por el tiempo, como si el horror nunca hubiera terminado. A veces, los monstruos no desaparecen, se diluyen en el tiempo, convertidos en advertencia. Ed Kemper, el hombre que un día descuartizó cuerpos y analizó su propio mal frente a una cámara, terminó siendo eso, una lección, un recordatorio de que la mente humana puede construir y destruir con la misma precisión. Los años pasaron, y el sistema penitenciario lo vio transformarse en una figura casi institucional. Los nuevos reclusos lo miraban con respeto, algunos con miedo. Decían que el viejo Ed tenía algo en la mirada, algo que hacía callar a cualquiera. Nunca levantaba la voz. No necesitaba hacerlo. Para los psiquiatras, su caso sigue siendo un rompecabezas. ¿Cómo un hombre tan inteligente, capaz de razonar con brillantez, fue al mismo tiempo un asesino despiadado? La respuesta parece esconderse en su infancia: una madre abusiva, un hogar de insultos, un niño humillado que aprendió que el control era la única forma de no sufrir. Cuando mató, no buscaba placer, buscaba poder. Y ese poder lo definió por completo. Los investigadores modernos lo comparan con un espejo oscuro del ser humano. Una versión distorsionada de lo que cualquiera podría ser si el dolor, la soledad y el resentimiento se mezclaran con una inteligencia sin límites. En los archivos del FBI, su voz aún resuena. No se trata del acto. Se trata de entender por qué el acto ocurre. Esa frase, dicha con calma por un asesino múltiple, se convirtió en un pilar de la psicología criminal moderna. De hecho, fue su colaboración la que ayudó a crear una de las herramientas más potentes en la lucha contra los asesinos seriales, la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Paradójicamente, sin su ayuda, tal vez muchos crímenes posteriores habrían quedado sin resolver. Pero fuera de los muros, la sociedad nunca lo perdonó. Para las familias de las víctimas, no hay perfil psicológico que alivie la pérdida. Ellas no ven a un caso de estudio. Ven al hombre que robó vidas inocentes, que jugó con la muerte como si fuera un experimento. El eco del gigante, sin embargo, sigue expandiéndose. Cada documental, cada video, cada serie inspirada en su historia lo mantiene vivo, recordando que el mal no siempre se esconde en la oscuridad, a veces se sienta frente a una cámara y sonríe. Y ahí está la paradoja final. Kemper buscó toda su vida ser escuchado. Hoy, millones lo escuchan. Pero no con admiración, sino con horror. Porque su legado no es la inteligencia ni la cooperación con el FBI. Su legado es una advertencia. Que incluso la mente más brillante, sin empatía, puede convertirse en su propia prisión. El gigante, el asesino, el maestro involuntario. Vive encerrado, pero su voz sigue caminando entre nosotros. Un eco que nunca muere.